A esta hora saludamos con Stalin Raza, jurista. Muy buenos días, Stalin, bienvenido a nuestro programa. Existe en este momento un debate profundo, muy álgido en el país sobre la labor que está llevando adelante el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Y quisiera analizar junto a usted si realmente tiene o no tiene límites ese Consejo y qué prevalece más, si el mandato popular o la normativa que estaba ya vigente. No sé si podríamos empezar leyendo la pregunta 3, que fue con la que se aprobó la labor del Consejo de Participación Ciudadana. Y decía lo siguiente: ¿está de acuerdo con enmendar la Constitución para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana, así como dar por terminado el periodo de sus actuales miembros y que el Consejo que asuma transitoriamente tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades, pudiendo anticipar la terminación de sus periodos? ¿En dónde está el límite que le dio el mandato popular al Consejo de Participación? Buenos días, Janet, buenos días a la audiencia. A ver, sí, todo poder público tiene límites. ¿Cuáles límites? Los límites de la voluntad popular manifestada en la consulta, los límites del derecho visto en su conjunto, no solamente de las normas y la letra estricta de las leyes secundarias, sino del derecho visto a la luz de la Constitución, a la luz de los instrumentos internacionales de derechos humanos, que tienen que ser confluentes para poder establecer cuáles son las competencias de un órgano. En ese sentido, ¿tiene límites? La respuesta es: ¿tiene límites el Consejo? Sí, sí los tiene. ¿Cuáles? Los límites del mandato popular y del derecho. 2, ¿tiene capacidad para hacer lo que ha hecho? Y la respuesta también es sí. Sí, en la medida en la que se ajuste al mandato popular de la consulta, esto es, a la evaluación de los funcionarios que ha designado y a la cesación o a la terminación anticipada de los periodos de esos mismos funcionarios. Ahora bien, ¿qué es lo que le dijo al pueblo? Le dijo: señores, ustedes tienen una capacidad de reinstitucionalización del país. Y eso es lo que está haciendo el Consejo de Participación. Entonces, yo me manifestaría de acuerdo en todas las decisiones que ha tomado el Consejo para el tema de la evaluación y la cesación de los funcionarios, excepto en una donde existe una discusión de tipo jurídico, que es en la capacidad de evaluación y de posible terminación de las funciones de la Corte Constitucional. Pero todo lo demás que ha hecho el Consejo, es decir, la evaluación al Consejo de la Judicatura, la evaluación a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo, a las superintendencias y ahora incluso al Tribunal Contencioso Electoral, por supuesto que está dentro del ámbito de lo que el pueblo le designó. Lo otro es una discusión de tipo más jurídico, que tiene que ver con el diseño institucional que la Constitución de Montecristi y que el derecho internacional ha hecho para los jueces, y en especial para los jueces constitucionales. Pero esta es una discusión en donde existen criterios divididos: los de quienes pensamos que no, que son minoritarios, y los de quienes piensan que sí, que hasta ahora han sido mayoritarios. ¿Puede expresar su opinión en el sentido de por qué no podría evaluarse a la Corte Constitucional desde el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio? A ver, más allá de lo que diga el texto de la pregunta, que lo dice, y eso es bastante, porque el lenguaje es primera condición de interpretación y de aplicación de las leyes, el Consejo de Participación Ciudadana no designa a la Corte Constitucional, la designa una comisión especial que se arma con delegados de las funciones del Estado. No es lo mismo designar que participar en la designación. Pero más allá de eso, el diseño institucional que se propuso a la Constitución es que la justicia constitucional, la Corte Constitucional, sea un órgano suprapoder, extrapoder, que esté por encima. Incluso, por eso la Constitución limita la capacidad de que sean enjuiciados políticamente y de que sean cesados de manera extraordinaria por los órganos que los designan inclusive. Esto no quiere decir que yo esté defendiendo ni haciendo un panegírico de esta Corte Constitucional en particular, de la ecuatoriana, que es muy mala, que le debe muchísimo al país, que no emitió el dictamen de constitucionalidad de las propias preguntas que hubieran servido para aclarar estas diferencias de tipo interpretativo, que le adeuda despachar más de 12.000 causas a la ciudadanía, donde están en juego los derechos de las personas. Más allá de los casos importantes de tipo político y de tipo institucional, están los derechos de las personas que se discuten en el día a día, que además en su sentencia se ha contradicho, que además ha asumido las funciones de legislador cuando ha cambiado incluso los textos específicos de las leyes sin tener competencia para eso. Pero yo no estoy defendiendo a esa Corte Constitucional. Lo que estoy diciendo es que una razón de tipo práctico, que es que esa Corte debe irse, no tiene que ver, está en un nivel de análisis diferente de razones de tipo jurídico. Ahora, uno puede decir, como cuando decide despedir a un empleado,
que funciona muy mal. Funciona muy mal este empleado, no me da los resultados que necesito. Tengo que despedirlo. Sé que tengo que hacer lo que sea para despedirlo porque me cuesta más tenerlo que despedirlo. Ok, esa es una decisión de hecho en la que yo decido voluntariamente que voy a prescindir de ese empleado y que me cueste lo que me cueste va a tener que pasar eso. Acá va a ocurrir lo mismo. La Corte Constitucional va a ser evaluada y eventualmente va a ser terminada en sus periodos por el Consejo de Participación. Eso es un tema que ya no se discute, es un hecho práctico. Ahora, un poco para sustentar a quienes están a favor. Analizándolo, la pregunta no dice que tienen que evaluar únicamente a las autoridades elegidas por el Consejo de Participación Ciudadana. La pregunta es más abierta, la pregunta es al pueblo ecuatoriano. ¿Se autorizan a este Consejo una reforma constitucional para que puedan evaluar a todas las autoridades? Entonces, en eso entra primordialmente la Corte Constitucional, sobre todo cuando tenemos una Corte que, como usted ya lo ha descrito hace un momento, lo que menos ha hecho es cumplir con su obligación de proteger y garantizar los derechos de los ecuatorianos, porque lo decíamos hace un momento, la Corte Constitucional no tiene en sus manos solamente aquellos hechos o aquellas decisiones de índole o de influencia nacional que tienen que ver con el gobierno, con el Estado o con los grandes poderes de nuestro país. La Corte Constitucional tiene básicamente la misión de garantizar los derechos constitucionales de los ecuatorianos comunes y corrientes. Y allí, señores, tiene 12.000 denuncias represadas de personas que le exigen, que le piden, que le ruegan, que le imploran que garantice sus derechos constitucionales. Y a lo cual, pues, le ha valido 12.000 denuncias represadas. Es demasiado para una Corte Constitucional que se supone debería garantizar esos derechos. Así es, a eso me refiero cuando digo que uno no puede mantener a un trabajador o a un grupo de trabajadores que no le sirven. O sea, tiene que, a costo de lo que sea, prescindir de ellos, y eso es lo que está pasando. Pero eso es un hecho de la realidad, que se valora si es verdad o no es verdad. Y es verdad que la Corte está en proceso de evaluación. Tan es verdad que el propio presidente de la Corte Constitucional ha decidido someterse a la evaluación pidiéndole al Consejo Transitorio que le amplíe el plazo para presentar su informe. Entonces ya eso es un hecho que no se discute. Otra cosa es... Digamos que estarían aceptando ya desde la misma Corte Constitucional su mala labor, que tiene que ser evaluada, que tiene que ser sometida a esta evaluación y que tienen que responder. Se le está pidiendo informes sobre lo que se ha hecho o se ha dejado de hacer. Claro, porque la Corte Constitucional podía decir, yo no me someto a este proceso porque considero que el órgano no es competente, porque considero que a mí no me evalúan ni me determinan los periodos de funciones. Pero cuando el presidente de la Corte Constitucional le dice al Consejo de Participación, deme más plazo para presentarle el informe, claramente lo que ha ocurrido es que él se ha sometido a la evaluación del Consejo. Entonces es un hecho que no se discute, ¿sí? Otra historia es la diferencia de tipo teórico que uno pueda tener en las opiniones jurídicas sobre si sí o no. El punto aquí central es que vamos a prescindir de esos malos funcionarios del Estado. Y esto nos va a costar, nos cueste lo que nos cueste. Cuando después eventualmente pueda llegar una sentencia, yo también estaré contribuyendo ahí con mis tributos para pagarles, si fuera el caso de pagarles la indemnización. Está bien, pero yo lo admito desde arranque. No trato de justificar jurídicamente lo que es producto de una voluntad política, que son dos cosas diferentes. Anticipándonos a lo que va a suceder, digamos que se hace esta evaluación de la Corte Constitucional, se pone sobre la mesa estas 12.000 denuncias que no han sido procesadas. Entre ellas están aquella solicitud de análisis de la constitucionalidad de las preguntas de la consulta popular, que no lo hizo en el término que le permite la ley y tuvo que entrar de otra manera a funcionar la consulta popular. Es decir, han sido nefastas. Pero digamos que la evaluación es negativa, se decide cesar en sus funciones a los miembros de la Corte Constitucional. ¿Cuál debería ser el próximo paso para poder elegir nuevos miembros de esa Corte? Bueno, lo que tiene que pasar es que tiene que conformarse esta comisión calificadora. El Consejo de Participación Ciudadana debería, y esto es una sugerencia que ojalá sea escuchada, debería pedir a las funciones que tienen capacidad nominadora, que son el Ejecutivo, el Legislativo y ellos mismos con función de transparencia y control social, que se integre a la comisión especial para que pida las ternas, porque además vienen unas ternas de las mismas funciones del Estado, y los que vienen, los candidatos en esas ternas, se someten a un concurso. Esto es lo que debería pasar. Ojalá no ocurra que
para llenar el vacío institucional se designe alguna corte de tipo transitorio o algo por el estilo, que sería mucho más complicado. De una vez, a ver, si se han pasado varios años sin resolver 12.000 causas, no le va a pasar nada al país que se demoren 2 meses más sin que existan jueces definitivos y que se nombre vía concurso a los jueces definitivos de esa corte. Exactamente, lo que menos hemos tenido es corte constitucional. En fin, muchísimas gracias, Stalin. Simplemente cierro con un dato que escuché ayer desde el Consejo de Participación Ciudadana. Están pidiendo $2 millones para extras al presupuesto ya aprobado para poder organizar los concursos para elegir a las nuevas autoridades que ya han cesado en sus funciones, para poder reemplazar a los que están encargados como Fiscalía, Procuraduría. Y lo que dijeron es que ese presupuesto extra que están pidiendo es 85% menor al presupuesto que anteriormente se usó desde el Consejo de Participación Ciudadana para realizar estos concursos de méritos y no sé qué para poder elegir autoridades. 85% menor. Como periodista me surge la curiosidad y la necesidad de investigar por qué antes los concursos costaban 85% más y elegimos lo que elegimos. En fin, gracias, Stalin. Muchas gracias, Janet.